Detrás de las puertas cerradas de nuestros vecindarios tranquilos y nuestras comunidades perfectas, a veces se ocultan secretos macabros, historias que llenan la sangre y desafían toda lógica. Esta noche exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y descubriremos cómo, incluso la inocencia aparente de la juventud, pueden brotar los horrores más indescriptibles. Prepárate para un viaje a través de crímenes que no solo estremecieron al mundo, sino que dejaron cicatrices que jamás podrán borrarse. Esto no es ficción, esto es la cruda realidad. Así que, sin más preámbulo, vamos de lleno al top. Los hermanos Eric y Lyle Menéndez asesinaron a sus padres, José y Kitty Menéndez, en 1989. Este caso se convirtió en uno de los juicios más mediáticos de la historia de Estados Unidos. El caso de Eric y Lyle Menéndez es un relato oscuro de privilegio, manipulación y muerte que sacudió las entrañas de la opulenta Beverly Hills en 1989. Dos hermanos, envueltos en el glamour de una vida aparentemente perfecta, decidieron cegar la vida de sus propios padres en un acto que dejó perplejo al mundo. José Menéndez, un empresario implacable y ambicioso, y su esposa, Mary Louise Kitten Anderson, vivían en una mansión que parecía salida de un sueño, pero entre esas paredes de lujo se gestaba una tormenta de resentimientos y oscuros secretos. La noche del 20 de agosto de 1989, esa tormenta explotó. Eric y Lyle irrumpieron en la sala de la mansión armados con escopetas. Primero dispararon contra su padre, José, un hombre que había construido un imperio, pero no pudo protegerse de los disparos de sus propios hijos. Luego se dirigieron a Kitty, quien intentó huir, pero fue alcanzada por una lluvia de balas que la dejó irreconocible. El horror fue total. Los cuerpos quedaron destrozados en una escena tan brutal que incluso los forenses quedaron atónitos. Tras el asesinato, los hermanos no mostraron señales de remordimiento. Al contrario, se lanzaron a una vida de despilfarro, gastando millones en coches deportivos, ropa de lujo y viajes extravagantes. Sin embargo, su fachada de inocencia se desmoronó rápidamente. Durante los interrogatorios, Eric, atormentado por el peso de su conciencia, confesó a su terapeuta el crimen, y este se convirtió en la pieza clave que llevó a su arresto. El juicio de los Menéndez fue un espectáculo mediático sin precedentes. En un giro escalofriante, los hermanos alegaron haber matado a sus padres por años de abuso físico, psicológico e incluso sexual. Relataron historias de terror doméstico que dejaron al público dividido entre el horror y la empatía. ¿Eran víctimas transformadas en verdugos? ¿O simplemente asesinos fríos y calculadores? Esa pregunta aún resuena. Finalmente, ambos fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, encerrados para siempre en prisiones separadas. Pero la sombra de su crimen sigue proyectándose en la cultura popular, un recordatorio de que, a veces, los monstruos no vienen de afuera, sino que habitan en nuestra propia sangre. El caso de Eric Smith es uno de los relatos más inquietantes del crimen juvenil en Estados Unidos. Un ejemplo escalofriante de cómo la oscuridad puede habitar incluso en los corazones más jóvenes. En agosto de 1993, en el tranquilo pueblo de Savona, Nueva York, Eric Smith, un niño de 13 años con cabello rojo, intenso y gafas grandes, se convirtió en el rostro de un crimen atroz. Su víctima fue Derek Robbie, un niño de apenas 4 años.
Derek caminaba alegremente hacia un campamento de verano, a solo unas cuadras de su casa, cuando se cruzó con Eric. Con una sonrisa falsa, Eric atrajo al pequeño hacia un bosque cercano, y allí desató un acto de violencia brutal. Golpeó a Derek con una piedra, lo estranguló y usó otros objetos para infligir heridas que no solo terminaron con su vida, sino que revelaron una rabia difícil de explicar a un niño tan joven. El arresto de Eric sacudió al país. Su apariencia angelical contrastaba con el horror de sus acciones, convirtiéndolo en un enigma para psicólogos y expertos en criminología. Durante el juicio, Eric confesó el crimen con detalles escalofriantes y aseguró que no podía controlar su impulso. Más tarde se reveló que había sufrido acoso escolar y humillaciones constantes, lo que lo llenó de una ira acumulada que descargó en Derek. Con solo 14 años, Eric fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a prisión. A lo largo de los años, ha mostrado arrepentimiento y solicitado la libertad condicional varias veces, pero las marcas de su crimen persisten. El caso de Eric Smith es una tragedia con demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cómo puede explicar una maldad tan pura en un niño? ¿Es el producto del entorno o un monstruo que nace sin razón? Una historia que, a pesar del tiempo, sigue generando escalofríos y debate. Robert, con 18 años en el momento de los asesinatos, planeaba matar a su familia desde los 13 años. No fue hasta años después que descubrió que su hermano menor, Michael, también tenía una obsesión con el asesinato. Los dos hablaban abiertamente sobre admirar a los asesinos en masa y sobre matar a su familia. Muchos asesinatos familiares quedan sin resolver, pero los hermanos confesaron todo a la policía, principalmente para recibir publicidad por sus crímenes. Cuando su hermana de 13 años, Crystal, pasó por su habitación, le dijeron que querían mostrarle algo en la computadora. Crystal entró y se acercó a donde Michael estaba sentado. Luego, sin previo aviso, Robert la agarró, le tapó la boca y le cortó la garganta. Ella gritó y otros miembros de la familia corrieron hacia la habitación. Michael y Robert cortaron la garganta de Crystal en su dormitorio. Sin embargo, el corte no fue fatal. Crystal gritó y corrió a advertir al resto de la familia sobre el ataque. Los chicos apuñalaron a su madre, que había ido a ayudar a Crystal más de 40 veces. Michael y Robert finalmente la mataron con trauma contuso. Luego los hermanos apuñalaron a su padre más de 50 veces, a su hermano de 12 años 9 veces, a su hermano de 7 años 6 veces y a su hermana pequeña de 5 años 18 veces, principalmente en el cuello. Al final, habían matado a 5 miembros de la familia e hirieron gravemente a otro. Hubo 2 sobrevivientes. El primer miembro de la familia al que atacaron, Crystal Weber, sobrevivió. Sus hermanos asumieron que estaba muerta y le arrastraron de nuevo al interior para desmembrarla junto con el resto de la familia. La otra sobreviviente fue una niña de 2 años, su hermana menor. Según los chicos, planeaban cortarle la cabeza con un hacha, pero no tuvieron tiempo antes de huir. Ella salió completamente ilesa y se mantuvo a salvo en una habitación en el piso superior. Una vez capturados por las autoridades, los chicos admitieron que tenían la intención de desmembrar a su familia y ponerlos en el ático. Luego tomarían sus municiones y armas y robarían el coche de la familia. Planeaban hacer un tiroteo masivo en tantos lugares como fuera posible. El caso Shockländer es un relato sombrío de traición y violencia familiar que marcó la sociedad argentina en los años 80. Los hermanos Sergio y Pablo Shockländer, hijos de una familia acomodada, se convirtieron en los verdugos de sus propios padres en la madrugada del 30 de mayo
de 1981. Mauricio Schockländer y Cristina Silva, los padres, fueron brutalmente asesinados con un martillo en su departamento en Belgrado, un barrio elegante de Buenos Aires. La escena era espeluznante. Los cuerpos fueron envueltos en sábanas, metidos en el baúl de un automóvil y abandonados en un terreno baldío. Los hermanos intentaron fingir normalidad, pero las inconsistencias en sus relatos y su actitud despreocupada levantaron sospechas rápidamente. En el juicio, los Schockländer describieron un hogar marcado por el abuso psicológico y físico, un ambiente opresivo que, según ellos, los empujó al parricidio. Sergio asumió el papel principal en los hechos, mientras Pablo quedó relegado a una figura menos activa, pero igualmente cómplice. Sin embargo, las dudas sobre la veracidad de sus versiones persisten hasta el día de hoy. Sergio fue condenado a cadena perpetua, aunque luego logró su libertad condicional tras años de cárcel. Irónicamente, llegó a ser figura pública vinculado a organizaciones de derechos humanos. Un giro macabro para alguien cuyo pasado está manchado de sangre. El caso Schockländer sigue siendo un símbolo de los horrores que pueden esconderse tras las puertas cerradas, donde la familia, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla mortal. El caso de Josh Phillips es uno de los más perturbadores de la historia criminal juvenil, donde un acto aparentemente impulsivo se transformó en una tragedia monstruosa. En noviembre de 1998, el vecindario de Jacksonville, Florida, quedó conmocionado por la desaparición de Maddie Clifton, una niña de 8 años que vivía en la misma calle que Josh, de tan solo 14 años. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada terminó revelando un horror inimaginable. Durante 6 días, la comunidad buscó a Maddie, hasta que el hedor de la muerte guió a la madre de Josh hacia su habitación. Allí, detrás de la cama, dentro de un marco modificado, yacía el cuerpo sin vida de Maddie. Había sido brutalmente golpeada con un bate de béisbol y apuñalada repetidas veces. Lo más aterrador, Josh había vivido durante días con el cadáver oculto en su cuarto, mientras interactuaba con la comunidad como si nada hubiera ocurrido. Según el propio Josh, todo comenzó como un accidente. Maddie fue a su casa para jugar y durante una disputa él la golpeó con el bate. Al escuchar que su madre regresaba a casa, entró en pánico, temiendo un castigo severo, y tomó la decisión más espantosa. Atacó a Maddie para silenciarla y escondió su cuerpo. Sin embargo, las circunstancias y la brutalidad del crimen dejaron muchas dudas sobre si fue realmente un acto impulsivo. En su juicio, Josh fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de ser menor de edad, su caso ha generado debates interminables sobre la justicia en crímenes juveniles, la capacidad de rehabilitación y la verdadera naturaleza del mal. Josh Phillips, ahora adulto, permanece tras las rejas, un recordatorio escalofriante de cómo un instante de violencia y pánico puede destruir 2 vidas para siempre, la de una niña inocente y la de un joven que quizá no comprendió del todo la magnitud de sus acciones. En 1967, James Gordon Walcott mató a tiros a sus padres y a su hermana de 17 años cuando tenía solo 15 años. Walcott confesó los crímenes,
citando que no le agradaba a su madre debido a cómo masticaba ruidosamente y a su hermana por su acento molesto. Los profesionales médicos diagnosticaron a Walcott con esquizofrenia paranoide, la cual se agravó por su adicción a inhalar pegamento. En 1968 fue llevado a juicio y declarado no culpable por razón de demencia. Posteriormente, fue enviado al Hospital Psiquiátrico Estatal de Rusk, donde permaneció hasta 1974. Fue liberado después de que un tribunal determinara que estaba mentalmente sano, lo que significaba que solo pasó 6 años en la institución mental. También se dictaminó que Walcott estaría exento de ser juzgado por los asesinatos porque legalmente estaba loco al momento de cometerlos. Tras su liberación, Walcott cambió legalmente su nombre y se dedicó a obtener múltiples títulos en psicología, emprendiendo una nueva carrera en ese campo. Con un coeficiente intelectual de al menos 134, Walcott logró una licenciatura, una maestría y finalmente un doctorado en 1988. Se convirtió en profesor de psicología en la Universidad de Millikan, donde ha enseñado durante 30 años. Lewis Bush, de 26 años, se enfureció con su madre Kelly Pitt, de 44, antes de golpearla, patearla y pisotearla hasta matarla en su casa en Newport, al norte de Gales, el 10 de mayo de 2023. Antes del ataque, Kelly llamó a su hija, Jordan Bush, de 22 años, quien pudo escuchar cómo su hermano le gritaba a su madre porque ella no le había preparado un sándwich de tocino. Kelly le pidió a Jordan que llamara a la policía, pero Jordan decidió no hacerlo porque pensó que era otra de sus peleas habituales. La culpa de no haber llamado al 999 me perseguirá para siempre, dijo Jordan, agregando, poco sabía yo que sería la última vez que hablaría con ella. El compañero de Jordan, Kiera Saunders, de 30 años, quien trabajaba como obrero, encontró el cuerpo de Kelly 2 días después y Lewis fue arrestado poco después. Una autopsia reveló que Kelly sufrió hemorragias internas y 41 fracturas de costillas, además de que se encontraron fragmentos de vidrio y mechones de cabello alrededor de su cuerpo. El Tribunal de la Corona de Newport escuchó que Lewis estaba en libertad bajo fianza por un ataque previo a su madre cuando la mató y que la había sometido a años de abuso doméstico. A pesar de negar el asesinato inicialmente, Lewis cambió su declaración a culpable 17 días antes del inicio del juicio en octubre. Fue condenado a cadena perpetua el 10 de noviembre, con un periodo mínimo de 16 años antes de ser elegible para la libertad condicional. La muerte de Kelly ocurrió poco más de 2 años después de haber perdido a su hija mayor, Lauren Bush, quien entonces tenía 24 años en 2021. Jordan dijo que Lewis y su madre siempre tuvieron una relación complicada, pero las cosas empeoraron tras la muerte de Lauren. Sin embargo, a pesar de sus dificultades, Kelly nunca dejó de amarlo. Supongo que eso fue su perdición. Se preocupaba demasiado por alguien que no lo merecía. Hablando sobre la sentencia de Lewis, agregó, 16 años no son suficientes y siento que me han robado la justicia. Ningún tiempo será suficiente para compensar lo increíble que era. Jordan dijo que asistió a todas las audiencias judiciales y nunca vio ni un atisbo de remordimiento en su hermano. Los crímenes que acabamos de explorar son recordatorios escalofriantes de cómo el mal puede surgir en los lugares más inesperados. Historias que nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Qué los llevó a cruzar esa línea? ¿Podría suceder nuevamente? ¿Más cerca de lo que imaginamos? Si te gustan las historias que te hacen dudar de la calma aparente del mundo, suscríbete a mi canal, activa la campanita y acompáñanos en esta oscuridad, donde siempre hay más sombras por descubrir. Recuerda, lo aterrador no siempre está lejos, a veces está mucho más cerca de lo que crees.